Bueno, pues justamente mayor información, ya Enrique Chávez está en el otro estudio, nos tiene la primera entrevista de esta mañana, justamente pues con la doctora Beatriz Merino. Así es, precisamente nos encontramos con la doctora Beatriz Merino, presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, es exactamente pues el nombre de este gremio. Doctora Merino, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Entonces, ¿ha desestimado, dice usted, ser candidato? Tengo que comenzar como... Así estaba escuchando. ¿Sí? O es una interpretación de repente, ¿no? En fin, bueno. Hay muchos traductores en la vida pública. Traductores, ¿no? Así es. Sí. Bueno, muy bien. Doctora Merino, usted primero ha advertido ayer, y es un poquito lo que motiva a los titulares de hoy, algunos de la prensa especializada, que pues si el gobierno no reacciona en 15 años, el Perú dejará de producir petróleo. Cita usted un estudio, precisamente, ¿no? De si las condiciones están como están, es decir, con un precio como el que estamos, ¿no? Del crudo, y con medidas que el Estado no ha tomado de alguna manera para impulsar a la industria que estaría pues en una etapa de crisis, de alguna forma las propias empresas comenzarían a devolver los lotes al Estado. Cuénteme un poquito, primero, cuál es el riesgo, por un lado, y por otro, lo que no se ha dicho mucho, no tenemos muy en claro todavía, es cuáles son esas medidas que el Estado debería tomar para revertir esta situación. A ver, todo esto ha sido, digamos, producto de un seminario el día de ayer, denominado Cómo impulsar el sector hidrocarburos en los próximos 5 años. Ha sido hecho por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos conjuntamente con Centrum Futuro, que es parte de Centrum, la escuela de negocios tan prestigiada de la Universidad Católica. Ahora, ahí han habido varias ponencias, ¿no? Los invitados eran fundamentalmente los candidatos presidenciales y sus equipos, ¿no? Porque la idea es de que se vaya planteando ya la agenda de los hidrocarburos para los próximos 5 años. Y uno de los primeros ponentes fue el ingeniero Federico Seminario, vicepresidente de la Sociedad de Geología, que nos alertó de eso. Nos dijo, si las cosas siguen como está, en unos 15 años aproximadamente el Perú tendría que dejar de producir petróleo, porque no se está explorando lo suficiente, porque no se están dando las medidas de emergencia que ya otros países vecinos como Bolivia, como Ecuador o como Colombia han dado y han ejecutado. Ahora bien, esa es una llamada de alerta, ese es un campanazo, digamos, pero yo creo, como siempre, que estamos a tiempo, que podemos dar esas medidas. Esas medidas las hemos debatido públicamente. La ministra Ortiz solicitó que se le presentaran por escrito y a comienzos de mayo de este año lo hemos hecho como gremio. La última vez que he preguntado están algunas en estudio en la gerencia legal del Ministerio de Energía, otras han pasado al Perú Petro, otras están en el Ministerio de Energía, de Economía, porque son medidas de carácter tributario, pero son alrededor de 15 medidas, creo, que se han presentado, que son tributarias, administrativas y regulatorias, ¿no? Para, digamos, precisamente impedir, Enrique, que suceda lo que usted ha dicho. O sea, la historia del petróleo en el Perú no es una historia consolidada porque cada 5 años se ha cambiado la política del petróleo y entonces cuando han venido las crisis no se han dado estas medidas y las empresas se han partido, se han ido, ¿no? Y para que regresen toma pues 10 o 15 años y lo que yo estoy tratando de impedir desde el gremio es precisamente que eso suceda, ¿no? Yo creo que es el momento de rediseñar las condiciones en el Perú para que cuando el precio, ya sabemos, el petróleo es cíclico, va a volver a subir de alguna manera. En ese momento esté listo el Perú para ser competitivo incluso con sus países vecinos. Exacto, cuando hablamos, en fin, para no entrar de si es, de qué tanto es bueno o malo, hagamos la comparación con otros países. ¿Cuáles son esas medidas, las más importantes, que han tomado, por ejemplo, países vecinos como los que usted refiere, Colombia, Bolivia, que nos está, digamos, haciendo menos competitivos? Claro. Por ejemplo, nosotros hemos planteado medidas, 4 o 5 medidas de carácter tributario, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, la recuperación del anticipada del IGB, algunas de ellas temporales que podrían dictarse por 2 años, en la medida que se prevé que este ciclo, ¿no?, de precios bajos del petróleo podría ser de esa naturaleza. Digamos, de que se admitan, que se modifiquen las listas de internación temporal. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay unas plataformas hoy día flotantes que permiten la sísmica exploración y explotación en alta mar, ¿no es verdad? Ya no son como antes estas fijadas al fondo del mar. Y estas son costosísimas el alquiler, entran por internación temporal, por supuesto, y a veces, de acuerdo a la norma tal y como está ahora, tendrían que salir cada cierto tiempo, pero eso es costosísimo. Entonces la idea es que pudiera
digamos, otras empresas utilizarlas con la, en el mismo proceso de internación temporal. Todas estas son medidas que se han dado porque esta es una industria muy sofisticada, muy rápida, y que la legislación no va tan rápido, digamos, como va la tecnología de esta industria. Son medidas muy transparentes, se han planteado en forma pública. La ministra nos ha dicho que va a enviar muchas de estas medidas a la Comisión de Energía del Congreso de la República. Hace muchas 2 días tendrían que pasar por el Congreso, no están solamente en la pelota. Porque algunas modifican la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Hace 2 días he mandado a nombre del gremio una carta a la Comisión de Energía solicitando que entre los grupos de trabajo que han creado, creen uno para discutir los temas de hidrocarburos, y yo les pido a los señores congresistas que por favor lo hagan, porque no podemos dejar abandonada una industria que aporta el 9% del impuesto a la renta de la tercera categoría en el Perú, de una industria que aporta en canon y sobre canon tremendos porcentajes de los gastos corrientes de las regiones donde se da esta industria. En exportaciones ha bajado el 50% en lo que va de este año, según las cifras de ADEX que revisaba. Así es. Es del rubro de los que más ha bajado en una situación que ya es difícil por lo general. Ahora, cuénteme, en el tema de las medidas regulatorias, ¿ustedes demandan algún tipo de cambios en lo que tiene que ver con consulta previa y ese tipo de regulaciones? No, nosotros no consideramos en el gremio, ni nunca lo hemos considerado, que la consulta previa sea un obstáculo. La consulta previa es un instrumento en realidad probablemente el instrumento, como dijo ayer uno de los ponentes también, de inclusión social más potente que ha tenido este país después del voto a los analfabetos. O sea, es la posibilidad de que las comunidades participen en lo que son las decisiones de lo que es su propio desarrollo. Y ese no es el problema con las comunidades. El problema con las comunidades es el abandono histórico del Estado, de su agenda de necesidades de derechos fundamentales, a la vida, al agua, a la salud, etcétera, ¿no? O sea, en realidad la empresa es lo que está más cerca, ¿no? Claro. de la comunidad, y por supuesto con la responsabilidad social tiene que atender sus necesidades, pero es la agenda histórica de abandono, ¿no? Algo que yo sí quisiera decir, por ejemplo, entre las medidas que hemos propuesto hay una que a mí me parece que sería muy bien recibida, por ejemplo, en Loreto, y que es el tema del canon ficto, ¿no? En regiones como Piura. ¿En qué consiste el canon ficto? Porque esta es en realidad, en buena medida, la mayor preocupación de la población y de los gobiernos regionales. Al desplomarse el precio del petróleo y al desplomarse consiguientemente los ingresos, ¿no es cierto?, de las petroleras, se ha desplomado el canon, así como se ha desplomado también los impuestos que recauda el Estado. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto es lo que ya se hizo anteriormente con hidrocarburos y se hizo también con minería, y es de que se dé a las circunscripciones el mismo monto del canon que tuvieron en el año 2013, y que eso ¿Y cómo se garantiza eso? A través del presupuesto de la República. Eso se ha hecho en el pasado. Se hizo cuando en minería se desplomaron los precios de los minerales, de tal manera que, por supuesto que sea por un periodo temporal, hasta que se recupere. Lo que uno no puede es dejar abandonadas las regiones. Claro, porque las regiones ya cuentan con ese dinero. Y esa es una propuesta que hemos hecho como gremio, porque eso necesitaría la acción del Congreso de la República. Interesante. Hablando de Loreto, el lote 192, usted lo que ha señalado ayer es, bueno, los contratos pues se respetan, esto no se puede mover, está corriendo el calendario para que el Ejecutivo decida si va a observar o va a promulgar la ley. El Congreso de alguna manera ya adelantó que iría con la figura de la insistencia, si esta es observada. ¿Usted cómo interpreta la situación? ¿Puede haber algún tipo de conciliación entre lo que es la ley, el respeto del contrato y de alguna manera la repotenciación de Petroperú? Yo creo que algo que es muy importante es hablarle siempre con la verdad a la ciudadanía, ¿no? Y la verdad es que todos en el Perú, este es un Estado de Derecho, es un Estado constitucional de derecho, y por lo tanto respetamos la Constitución. ¿Y eso qué significa? Significa que este contrato que se firmó, que lo firmó el Estado con una empresa, es un contrato ley. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene protección constitucional. Significa que no puede ser modificado ni por una ley, ni por un reglamento, ni por un decreto. Tendría que ser modificado únicamente por un consenso entre las partes, entre las dos partes que firmaron el contrato. Ahora bien, ahora he escuchado muchas declaraciones de congresistas que han dicho no, pero en ningún momento hemos dicho que ese contrato se va a modificar. En fin, yo creo que hay una especie también de confusión, ¿no es cierto?, con relación a la aplicabilidad de la ley. La redacción de la propia ley es... Por otro lado, he escuchado también al propio presidente de Petroperú decir, bueno, algo así como, sí estamos interesados, pero no ahora. Tenemos que prepararnos para estar interesados, y ese plazo... No así, ¿no? No así y no ahora, ¿no? Entonces, tendría que ser en unos 2 años.
Entonces, ¿se podría cumplir el contrato entonces? Yo creo que se podría dar el canon ficto, por ejemplo, para que Loreto no pierda, como Piura y como otras regiones no pierdan los ingresos, y a mí me parece que eso le daría una tranquilidad a Loreto de sus ingresos corrientes, como debe ser, pero a la vez también permitiría que la inversión entienda el mensaje correcto de que en el Perú los contratos se respetan, ¿no? Beatriz Merino, presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, que tiene el compromiso con la sociedad. ¿Hasta cuándo está usted? ¿Hasta cuándo? Sí, claro. Bueno, hasta que hasta que la vida... es ficto, no es ficto. ¿Ah? No. Yo suelo decirle siempre a mi familia que yo, para saber qué cosa estoy pensando, leo los periódicos. Bueno, esta es una buena forma de interpretar. Entonces me imagino que durante el verano la seguiré entrevistando como presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y no como parte de alguna campaña, entonces, ¿no? Como dirían, ¿cómo será, pues? ¿Cómo será? Pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Enrique, gracias. 7:21, amigos, me voy a ir a la pausa. Ya vuelvo.